titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, El Turno AM. Esta mañana para nosotros es un honor y imposible desperdiciar su presencia, porque es importante, porque nos cae bien, porque lo seguimos y porque nos gusta. El señor Alberto Mayol nos acompaña para el ranking de noticias. Buenos días, Alberto, ¿cómo le va? Gracias, Nicolás. Buenos días. Muy encantadísimo de estar con ustedes. Oh, siempre es un placer. Vamos con el puesto número 3 de lo que está pasando en este país. Sí, porque la habilitación de la candidatura de Daniel Jadue por parte del CERVEL marca un nuevo episodio en la contienda electoral, pero su participación aún pende de un hilo judicial, porque aunque el Servicio Electoral dio luz verde a su postulación como diputado por el Distrito 9, el Tribunal Electoral Metropolitano debe resolver un recurso de impugnación presentado por Renovación Nacional, argumentando su inhabilidad legal debido a su formalización en el caso Farmacias Populares. Y el panorama electoral se está complejizando por el rechazo de 46 candidaturas parlamentarias por parte del CERVEL, incluidas 2 diputadas en ejercicio. Y a pesar de que varias de estas decisiones pueden ser apeladas, el proceso ha generado incertidumbre en varios partidos, en especial en el de la Federación Regionalista Verde Social y el Partido de la Gente, que vieron impugnadas varias postulaciones. Y mientras tanto, figuras como Jimena Rincón y Meo siguen en la carrera a la espera de eventuales impugnaciones. Ahí está el lead. Ahí está el escenario bastante completo. Digamos que Daniel Jadue se ha transformado en un tema en la campaña de Jara muy difícil de evitar. Pero, o sea, es probablemente el tema, o sea, porque Jadue guión Carmona, digamos, o sea, en el fondo... El tándem. Claro, pero eso para Jara ha sido... las candidaturas se frenan mucho cuando hay situaciones de roce, confusión y problemática interna. Y bueno, y ha sido un desastre en ese sentido, y él le ha impedido mantener ese halo de magia que traía después de la primaria. Sí, le quitó desangeló. Claro, es que no es fácil, como diría el poeta, encontrar el punto exacto donde explotas al votar. Y ella lo había encontrado en la primaria, y después con todo esto, ese lugar está perdido. Está difícil encontrarlo. Ahí donde, han ido pasando cosas, la candidatura está aceptada pero en suspenso. En el Distrito 9, el fundamento del recurso de RN es que está formalizado por delitos graves en su rol de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, la famosa CHIFARP, y su abogado Ciro Colombara alegó que casos similares como el de Marco Enrique Ominami no impidieron la postulación mientras el proceso penal está en curso. La defensa busca instalar el precedente que la formalización no implica condena, invocando la presunción de inocencia. Hay 46 candidaturas parlamentarias, 3 al Senado y 43 a la Cámara de Diputados rechazadas. Esto se da en el marco. ¿Cuáles son los partidos más afectados? Bueno, el más perjudicado de todo esto fue el de la Federación Regionalista Verde, que perdió 6 candidaturas, 4 diputaciones y 2 senadurías, y además de 7 independientes que iban por su lista. Por otra parte, también está el Partido de la Gente, que también recibió un golpe fuerte con el rechazo de 9 candidaturas a la Cámara Baja, y esto genera un efecto de dominio en las listas, afectando también el número total de escaños posibles a diputar. Sí, ahí yo lo que quiero pensar es, ¿cuál es el imaginario de la izquierda que se contrapone a la versión descafeinada que se está tratando de empujar para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible? A ver, es que el problema de la izquierda en este momento es que uno está frente a un escenario que es estructural, que fue creado por propia mano, que para peor, digamos, que es cuando tú tienes una responsabilidad histórica que te delegan, ¿ya? Y tú ese proceso, primero, lo ves con más superficialidad de lo que era, desaprovechas la oportunidad, que es una cosa muy grave en política, ¿ya? Y después de desaprovechar la oportunidad no tienes una respuesta a ese ciclo que se estaba empezando a engendrar. No tienes para los nuevos problemas una solución. Entonces ese carácter descafeinado que dices tú de la izquierda tiene que ver con el hecho de que ante la pérdida de la certeza, de no saber ni la certeza propia, ni dónde está la certeza de los electores, se queda en un lugar intermedio, como jugando por un lado, ¿ya? Entre el pragmatismo y la convicción. Y entre el pragmatismo y la convicción no hay nada. Existe la convicción y existe el pragmatismo. Claro. Pero en el camino, en la mitad no hay nada.
Y ahí está la complejidad. Hay diputaciones en ejercicio afectadas, entre ellos Carolina Tello del Frente Amplio y María Candelaria Acevedo, que fueron rechazadas por falta de documentación completa, especialmente la declaración jurada ante notario clave única. Tello afirmó haber entregado el documento ante notario, mientras que Acevedo dijo, al parecer faltó hacer un clic, pero es un trámite que se hizo. Son trámites administrativos. Mira, pero es un clásico del FA. el clásico, mira, pero Carolina Tello venía del Partido Comunista, ella tuvo un cambio ahí de militancia. Bueno, María Candelaria Acevedo ahí también. Pero yo creo que en estos casos se puede arreglar si es una cuestión de trámites, como cuando uno postula. Pero el caso, Alberto, te quiero preguntar, es lo de Daniel Jadwe, porque claro, el CERVEL lo habilita, pero todavía faltan instancias. Y bueno, contrató a Ciro Colombara, que está trabajando en este caso, que fue el que permitió que Meo, Marco Enrique Minami, postulara el 2021, pero la situación judicial de Marco Enrique Minami en ese momento era distinta, porque él estaba absuelto. Y el momento en el que está Daniel Jadwe es una instancia anterior y que no sé si, pasado el CERVEL, todavía faltan instancias, se le va a permitir ser candidato a diputado por el Distrito Nuevo, donde está Recoleta, que es donde él forjó gran parte de su carrera política. ¿Qué tan importante es para el Partido Comunista en primera instancia y que él pueda competir, y qué posibilidades le ves que efectivamente lo haga? Este hecho es bien importante porque es como la famosa tesis de la mariposa que produce una tormenta, que aletea en Brasil y produce una tormenta en Nueva York. Si efectivamente es anulada la participación de Daniel Jadwe, de alguna manera se resuelve por secretaría la problemática política del partido. El Partido Comunista en este momento tiene una situación muy extraña. La persona más apoyada del Partido Comunista a nivel nacional y popular son dos en realidad, Janet Jara y Camila Vallejo, ¿no? Y la persona y la única persona, el único líder que el partido internamente reconoce como propio es Daniel Jadwe, ¿no? Entonces hay una desconexión entre lo que pasa afuera de la sede de lo que pasa adentro de la sede. Qué loco, es verdad eso. ¿Ya? Ellos creen que Jadwe es más importante del que es por fuera. O sea, pero perdón, en el Comité Central Camila Vallejo y Janet Jara no tienen a nadie. Entonces todo es Jadwe. Pero es como una Jadwemanía porque Recoleta es una especie de Disneylandia del comunismo. Es que se producen estos fenómenos, es que son procesos bien interesantes, cuando los partidos se refugian, ¿ya?, se anquilosan, ¿ya?, en una necesidad de mantener sus convicciones, sus principios, su mirada, ante el temor de que el partido deje de ser lo que era. Estamos hablando de un partido que se ha mantenido casi incólume con la caída del muro de Berlín. O sea, no estoy hablando de una cosa, mira, pasó tal cosa, el estallido, no. La caída del muro de Berlín, ¿ya?, con el rediseño de todo, donde recién como el que abrieron la puerta a China hace como 3 meses y medio, o sea... Claro, como que dijeron, parece que es buena la franquicia china. Parece que la franquicia es interesante, pero ojo, que nosotros tenemos que mantener todavía nuestra relación soviética. ¿Con cuál Unión Soviética? Bueno, no importa. Claro, Camilo Escalón el día domingo en el Mesa Central dijo, el único comunismo que ha resultado en el mundo es el chino. entonces claro, en medio el comunismo, la U. Entonces, claro, esa situación extrañísima se podría resolver porque es efectivo que la situación de Jadwe es distinta a la del resto de los impugnados. Porque él en este momento no tiene derecho a sufragio. Y técnicamente eso significa que no tiene derecho a ser candidato, ¿no? Entonces, en el fondo, la situación de él es bastante más dramática que el resto. El resto hay una impugnación, eventualmente podrían quedar fuera, podrían quedar dentro. Ahora le faltó un clic, dijo. Ahora, o sea, pero esto es distinto. No tiene derecho a sufragio, en principio. Si no resuelve ese tema, va a caer necesariamente el hecho de que no va a poder ser candidato. Y si no puede ser candidato, se resuelve la disputa interna porque sencillamente el partido ya no puede jugar a estos dos liderazgos porque solo quedaría uno. Solo como contexto, RN sostiene que Jadwe está formalizado por delitos graves, o sea, es un hecho por su rol en la ACHIFAR, que es la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, y los delitos imputados ponían a acarrear penas superiores a 18 años de cárcel, lo que según el partido opositor lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos, y argumentan que su formalización compromete, lo que tú mencionas, el derecho a sufragio, afectando directamente su elegibilidad electoral. Entonces, la situación judicial de Jadwe, si bien el CERVEL la sorteó, no garantiza que pueda pasar. Entonces, si Daniel Jadwe no llega a pasar, y de acuerdo a lo que tú planteas,
podría ser como efecto mariposa y como jugar de ajedrez mediante algo bueno para la candidatura de Jara? Claro, porque resuelve la posibilidad de un conflicto constante, ¿ya? Y le permitiría eventualmente dejar esto como agua pasada. Tal vez Carmona no sigue insistiendo, porque lo que Carmona necesita es que se fortalezca. A ver, para decirlo en simple, a Carmona no le sirve que Jara gane, o sea, pierda con 48 puntos en segunda vuelta, porque pierde el gobierno y queda con una super líder, ¿ya? Que no es de su sector dentro del partido. Y entonces lo que le conviene es que si no va a ganar, pues que pierda. Que pierda en serio. O sea, entonces, y eso explica el conjunto de conductas. Es evidente que estamos hablando de un escenario en el límite del boicot. Es evidente. Entonces no se necesita, porque si no sería ofender la inteligencia de los personajes correspondientes, y uno puede asumir que haya ciertas deficiencias de ciertos políticos, pero esta es como llevan años en política, no se han dado cuenta que le están haciendo daño a su campaña presidencial, evidente. Para cerrar la idea, Jerry, te iba a dar el pase justamente. Hay otros casos, solo para entender todo lo que el CERVEL ayer habilitó, que se cerraron los plazos, y unos son también los de Jimena Rincón, Francisco Pulgar y Miguel Ángel Calisto. Sí, justamente quería preguntarte sobre eso, porque para enredar más la situación está el caso de Jimena Rincón, Francisco Pulgar y Miguel Ángel Calisto, porque Rincón con dudas sobre si podía repostular por un tercer periodo, Calisto y Pulgar ambos desaforados también por la justicia, y sin embargo todos ellos fueron aceptados por el CERVEL. ¿Qué nos dicen estos casos, Alberto? Sí, lo que pasa es que los pequeños detalles jurídicos son muy importantes aquí. O sea, ser desaforado evidentemente es muy distinto, ¿ya? a estar con una medida como es quitarte el derecho a una sanción, que es el derecho a sufragio, ¿ya? O sea, son etapas distintas de los procesos de avance, formalización. Una cosa es estar formalizado, otra cosa es que ya hayan, en tu formalización ya hayan sanciones que están preventivamente instaladas. O sea, hay una serie de etapas que se tienen que ir cumpliendo. El CERVEL va... A ver, todas las cosas que se ven en los tribunales electorales son en general como un mundo aparte del mundo judicial, ¿no? O sea, tú no sabes muy bien dónde está el norte y el sur ahí, ¿ya? Esa es la verdad, ¿ya? Hay cierto tipo de tribunales donde en general como que hay ciertas costumbres. En primera instancia pasa una cosa, con los mismos argumentos que se ven en segunda instancia pasa otra, ¿ya? Y la verdad es que es bien difícil de comprender. Yo tengo la impresión de que en general esto no se mueve mucho. Si ustedes se han fijado que han habido muchas impugnaciones después de elecciones, qué sé yo, concejales, alcaldes, en aquellas comunas muy chiquititas del norte, que son fronterizas, donde pasa de todo. Vota mucha gente, más gente de la que vive en el pueblo. ¿Ya? Hay una serie de cosas así. Llegan las impugnaciones, aparecen como que se podría anular esa elección y no se anula. Entonces, lo más normal es que no se sancione. Eso es lo más normal, ¿ya? Lo más normal es que esta cosa pase. Pero podría ocurrir que uno, dos o tres casos, ¿ya? sean utilizados de emblemáticos o sean soterrados. Un poco cherry picking. Sí, Alberto, sí, pero sí. los tres casos que hay son de naturaleza distinta. Jimena Rincón es porque ella alcanzó a estar como un par de días en su tercer periodo, Sí. porque lleva 2 periodos en el cargo, y fue nombrada, creo que secretaria general de la presidencia por Bachelet Sí. 2. Entonces ella, como el tercer periodo alcanzó a estar muy corto. Finalmente el CERVEL dice: no fue un proceso terminado, puede competir porque no hizo 3 periodos. Pero el caso de Miguel Ángel Calisto, y que está en un tema de asignaciones parlamentarias, un mal uso indebido, pero el de Francisco Pulgar es por una ya sentencia por delitos de violación y abuso sexual a menor. ¿Y cuál es el principio que ocupa el CERVEL? Presunción de inocencia. Como todavía no está terminado el proceso... Está ejecutoriado el proceso. Claro, y rige el proceso de presunción de inocencia, por ende, hasta que la justicia no diga que son culpables, son inocentes y por ende podrían competir. Vamos con el puesto número 2. La difusión de audios vinculados a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, o mejor conocida como la ANDIS, y menciones directas a Karina Milei desataron una fuerte ofensiva del gobierno contra periodistas y medios. El Ejecutivo pidió allanamientos judiciales, denunció una operación de inteligencia ilegal con supuesta injerencia extranjera y consiguió también una medida cautelar para frenar la circulación de los registros.
El juez que prohibió la difusión de los audios, quien es Alejandro Marañelo, enfrenta al menos 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura, 5 de ellas por acoso sexual. Desde el gobierno se insiste en que la filtración busca desestabilizar al Ejecutivo y paralelamente la oposición convoca a la Comisión de Libertad de Expresión y advierte que las medidas son propias de un régimen autoritario, la crisis política se profundiza y más grabaciones se esperan en los próximos días, incluso desde el exterior. Primero lo que hay que decir es que el día 26 de octubre va a haber elecciones en Argentina. Sí. Hay que partir de ahí. Bajemos el volumen porque está entretenido. Esa es la base, que son las elecciones de medio término, donde muchas veces se evalúa la gestión. Ha salido bien para el kirchnerismo en su momento, han salido mal para el kirchnerismo y han adelantado lo que va a pasar. Entonces, es un objeto de atención para la administración Milei, que está enfrentando su primera prueba. Algo así como un mes se liberan estos audios. Audios que nadie sabe quién grabó dentro de la Casa Rosada. Hay teorías. Bueno, alguien del gobierno. ¿Quién va? Dicen que hay 7 personas sospechosas. Lo que no deja de llamar la atención es cómo se da esta caída de información que tiene que ver un poco con la tecnología de hoy. El primer lugar donde los sacan es un canal de streaming como este, que se llama Carnaval, donde se fueron muchas figuras De la tele. de la televisión por cable de posiciones políticas distintas, y la plata la pone el socio del Chiqui Tapia de la Asociación de Fútbol Argentino, Sí. que tiene un conflicto con el gobierno. Sí, sí, exactamente. Eso hay que como contextualizar. Y que tiene un poco de poder. En Argentina una barra te sirve. En Chile también. En Chile también, pero yo creo que tiene menos El nivel de profundidad. Claro, sí. menos vuelta, porque Claro. tiene que ver con el barrio. Hay otros establecimientos dentro de la relación con el equipo de fútbol. En medio de esto, van y en el canal Carnaval y en C5N, donde trabajan 2 periodistas comunes entre los 2 medios, que es Jorge Rial, ex conductor de programa de farándula, hacia Intrusos, y Mauro Federico, deciden poner al aire unas secuencias de audio que durante todo el fin de semana circulan y que el gobierno llama a todos y les dicen: no las pongan, dennos 72 horas. Pero ellos violan el trato y ponen los audios, lo cual genera un escándalo de proporciones. En estos... No tenían alternativa, ¿eh? Con 72 horas te matan antes de que políticamente. Era mejor en Argentina decir te matan, hay que ponerle políticamente, o cualquier cosa puede pasar. Sí. Pero te matan políticamente. No tienes 72 horas. ¿De qué? ¿Qué vas a hacer en 72 horas? Solo podrías lograr que los audios queden inmovilizados en algún lugar, ¿no? Eso... Pasó que el gobierno de Javier Milei toma una decisión ayer, que es denunciar ante la justicia una operación de inteligencia ilegal, y solicitan allanamientos y secuestros forenses en el canal Carnaval de streaming, que ayer yo lo vi, habían 50.000 personas en la noche en vivo, era una locura, un delirio, le ponen censurado, todo un espectáculo. En el canal Carnaval, en la casa de Jorge Rial, en la casa de Mauro Federico y de un empresario que tiene relaciones con los iraníes que se llama Franco Bindi, pero que no aparece en los documentos. O sea, es un empresario kirchnerista con vínculo con la televisión de Irán. Él tenía un canal que se llamaba Extra. Nosotros, les voy a contar una anécdota. Recordemos la importancia de Irán en Argentina. Es otra cosa. O sea, claro. Nosotros Claro. tenemos una anécdota. Con Flores Muga, cuando fuimos a Buenos Aires hace un tiempo atrás, grabamos en los estudios de Franco Bindi, Sebastián. Po. Eso, Hicimos el programa de Radio La Clave desde allá. desde allá. Estaban vacíos los estudios. No había gente. Estaban todos grabando. Había quebrado el canal en el inicio del mileísmo. Sí. Entonces, pero el tipo te arrendaba el estudio para que tú usaras un estudio profesional. Y estos ejecutivos alegaron que el ejecutivo alega que los audios fueron obtenidos en periodo electoral. Ahora, hay un audio, si lo tenemos por ahí, de
Patricia Bullrich, que va a La Nación Más, que es el canal de noticias. En Argentina todas las posiciones políticas se pueden ver en un canal. Eso es una de las cosas originales que uno puede observar. C5N es más peronista, Crónica es más peronista aún, IP es más peronista, pero nadie lo ve. La Nación es del macrismo. Así tú puedes ver distintas. Y se ha ido alineando con Milei. Y en un momento, Bullrich va a la pantalla de La Nación Más y se encuentra con un periodista, que es Pablo Rossi, que es muy mileísta, que le dice que esto de ir a allanar periodistas viola la libertad de expresión. Y los periodistas que son mileístas comienzan a irse del barco. Todo esto en medio de una crisis política de proporciones bastante brutales. Y Bullrich le dice al aire de que no están pidiendo el allanamiento, lo cual es respondido por otro periodista dentro del estudio que le lee el pedido de allanamiento. O sea, es un desastre lo que está pasando. La pregunta es, y aquí es donde nace, Milei tiene una relación mística con su hermana. Sí. Mística. O sea, ella cree que su hermana es Dios. Le dice el jefe. La pregunta es, si cae Karina, ¿cae Milei? Sin duda. Sin duda. Primero, o sea, la caída de Karina cae Milei por varias razones. No solo política. Él es una persona de una fragilidad psicológica extraordinaria. Es un cuadro de niño gravemente sometido a abuso por sus padres. Es decir, es un niño muy, muy dañado y su despliegue psicológico que nosotros vemos todos los días, ¿ya? Se encontró un camino a través de una forma de política espectáculo, ¿ya? Pero ese camino es un camino disruptivo, un camino enfermizo, ¿ya? Y entonces es un líder muy, muy de época, porque estamos en un mundo donde todo lo que estoy describiendo no es anormal. Veamos Claro. la cantidad de niños que son que se están denunciando sistemáticamente en condiciones de abuso, no solo en Chile, en todas partes, pero el aumento en Chile ha sido sorprendente. Es una época donde todos estos temas pasan a ser temas importantes, donde es normal que nos encontremos con liderazgos que antiguamente era como manifestar alguna clase de problema psicológico, qué sé yo, era muy grave. Hoy día es parte de los procesos que se aceptan por parte de la población, porque es todo muy masivo. Entonces, Milei logra llegar donde llega en gran medida soportándose y no políticamente. Él es el genio político que es capaz de efectivamente de una capacidad comunicacional extraordinaria, ¿no? Él llega donde llega básicamente por el soporte psicológico de su hermana. Él, estos últimos días... Que era una persona que hacía tortas, tenía un perro e iba a programas de concurso. Eso estamos hablando. O sea, esa es la conversa. Ese es el genio político que está detrás de... O sea, ¿me entiendes? Todo esto es posible por los niveles de degradación. O sea, si esto... Milei literalmente es... Y él lo dice además, lo dice explícitamente. Él es el apocalipsis en términos políticos. ¿Ya? Cuando uno se imagina el apocalipsis, se imagina como momentos solemnes, grandilocuentes, llenos de espesor simbólico. No, el apocalipsis es una cosa muy pedestre y desquiciada, ¿ya? Y ese momento de apocalipsis es lo que vivió Argentina con Milei. Y ahora la situación es que todos entienden alrededor de Milei que solo lo van a aguantar si es que está marcando un montón. O sea, Claro, necesita tener mucho soporte. mucho. Si no, lo van a dejar votar, lo van a votar de inmediato. No hay ninguna duda, porque además primero es Argentina. Primero es Argentina. Cualquier cosa puede pasar. La palabra oportunidad es la única palabra. O sea, es que esto es una ya ocurrió todo. Cuando no terminas de decir oportunidad. Entonces, Claro. En Chile empezamos, oye, ¿tú crees que esto es una oportunidad? Yo creo que sí. Están 900 días hablando de la oportunidad hasta que de pronto gestionan algo. Esto se gestionó de inmediato, ¿no? Y estas grabaciones son una señal muy clara de que hay
de que hay topos adentro del mismo gobierno que ya están pensando en que es el momento de presionar, de que este desquiciamiento se note públicamente, que ya vaya bajando sus bonos, que no lo van a dejar caer rápidamente, sino que lo van a desgastar, y luego entonces tomarán control porque tampoco la izquierda tiene por dónde renacer. Para dar un poco más de contexto, la ministra Patricia Bullrich sugirió que la filtración podría tener conexión con servicios de inteligencia rusos. Dijo que también venezolanos ya está con el AFA. Fíjate que La AFA, que es la- los venezolanos están con 4.000 misiles, de cabeza de misiles apuntándole Y entre a los- Caracas. No creo que estén muy preocupados de unos audios de la hermana del presidente. Y nunca se enteraron de que en Alaska los iban a entregar, así que el sistema de inteligencia no es precisamente el mejor. Sí, Espérate, Alaska la reunión venezolanos que están rodeados por Donald Trump, rusos que Es están verdad. en Ucrania y la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, que está preocupada de defender los puntos de Independiente con la U de Chile en la Conmebol hoy día. No es muy Hay que- creíble. Sí, y Lo entre- único que falta es que le pongan un nombre del cártel, el cártel tanto, pero es una cosa increíble. Claro. También hay otras personas mencionadas como actores del complot que están Pablo Toviño, tesorero del AFA, está también la pareja de la diputada Marcela Pagano, y no sé cómo se pronuncia esto, que es Lev Lev Andriashvili. Muchas gracias. Que es Que es un un supuesto agente agente ruso. ruso. No sé cómo pronunciarlo, disculpen. Y bueno, acá el gobierno lo que está vinculando es el escándalo con una estrategia internacional de desinformación, básicamente, para influir en las elecciones del año 2025 sin ninguna prueba concreta, ojo. Igual hay que decir que lo de los rusos tiene un sustento porque hubo agentes rusos. Hay una investigación de Google con Amon sobre gente que se dedicó a vivir vidas durante los últimos 20 años en Buenos Aires tratando de investigar para los servicios secretos rusos. O sea, el mundo de los servicios, que es algo que en Chile, extrañamente, no sé si no lo vivimos porque no lo leemos o es tan obvio que lo ignoramos. Pero No. como que el sistema de servicios de inteligencia por No. acá no es tan caliente. No, para nada, para nada. Primero porque además, lo que pasa es que los chilenos hemos sido, esto está en cuestión hoy día, pero hemos sido tan institucionalistas que en general cuesta que todas esas cosas sean aceptables, así como en Argentina se habla de esto en el café de la esquina, o sea, no estamos hablando. Y además, nosotros no somos muy multiculturales. El nivel de multiculturalidad de Buenos Aires es, o sea, mira, armenios en Argentina, o sea, es una cosa que en Chile deben haber 45. Claro. ¿Ya? En Argentina deben haber 200.000. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que la cantidad de rusos. Entonces tiene una tremenda población rusa, una tremenda población mundo árabe, Turquía, más Palestina. ¿Ya? Tienes una tremenda cantidad de población judía. La segunda más grande del mundo. Entonces, tienes una cantidad, pero por todo lo alto, de todo. Y por tanto, todos los países juegan allí porque además se puede jugar allí. Todos los sistemas de inteligencia pueden jugar en Argentina porque es el mejor lugar donde jugar. Claro, es como una cancha. Es una cancha donde todos tienen aceptado que van a poder investigar todo lo que sea necesario. Nadie se ofende. ¿No? Claro, no hay una distancia ético-moral. Es parte de la práctica. Y además la policía no va a estar investigando si hay gente que está haciendo espionaje, no le importa. Ya, pero el gobierno le dijo Estrategia Internacional de Desinformación para influir en las elecciones de 2025. ¿Es factible, sí o no? No, yo creo que de que hay una operación, obviamente hay una operación, y de que esa operación está para propinarle la principal crisis, pero para eso tiene que ocurrir una cosa muy simple, es que Milei ha estado muy bien en esto, él ha logrado transformar el tema en la grabación. Si el problema no es que esté grabada Karina Milei, el problema es lo que está diciendo adentro de la Casa Rosada. Tú puedes decir, con igual probabilidad, ¿ya?, de gravedad, decir, alguien está grabando a Karina Milei dentro de la Casa Rosada ilegalmente, súper grave, y puedes decir, a Karina Milei se la descubrió negociando, ¿ya?, dentro de la Casa Rosada, ¿ya?, a través de unas grabaciones sabemos que estaba negociando toda clase de negocios que son impropios de su investidura. Entonces, cada cual elige lo que quiere, pero en el fondo las dos cosas son de igual gravedad. ¿Qué es lo más grave? Lo más grave es que Milei puede cometer 1000 pecados, puede equivocarse en muchas cosas, pero donde no puede caer, ¿ya?, porque esa es su gran promesa, es en la corrupción.
Alberto, y sobre la reacción judicial, porque el periodista uruguayo Eduardo Preve anunció la difusión de nuevos audios desde Uruguay y el medio radio M24 se va a sumar a la divulgación del denominado Audiogate. Vienen los audios nuevos. Sí, se vienen audios nuevos. Y bueno, sobre esto, el gobierno consigue que un juez prohíba a los medios argentinos difundir los audios. Y esto en cualquier parte del mundo se llama censura previa. Sí. Entonces, este es como el primer paso hacia un modelo de gobierno más autoritario que los medios se Vamos podrían a ver ver. si le hacen primero, si le hacen caso. O sea, los periodistas tienen exenciones legales siempre, en cualquier parte. O sea, en cualquier parte del derecho occidental, los periodistas tienen derecho, aunque les pongan una ley, esa ley es ilegal, ¿me entiendes? Entonces, porque hay un principio constitucional al respecto. Ahora, la razón por la cual esto se hace justamente desde Uruguay es porque no tienen ninguna jurisdicción para poder entrar ahí. Entonces, el asunto va a ser bien interesante. Vamos a ver cómo se comportan los medios, cuántos, muchos, si no todos, van a saltárselo, ¿ya? Y eso para el gobierno sería demoledor. Es muy fuerte lo que lo hagan desde Uruguay, porque existe una radio que transmite desde Montevideo que se llama Radio Colonia. Sí, pues. Entonces, que históricamente durante la dictadura muchos comunicadores tuvieron que irse a trabajar ahí para poder lanzar mensajes y poder desarrollar en libertad su trabajo. Entonces, que vuelva a pasar esto desde Uruguay en las próximas horas va a ser bomba. No, y esto plantea también un desafío jurisdiccional al gobierno argentino, porque el fallo Marianelo no tiene validez extraterritorial. No, pues. Entonces, ¿cómo va a empezar a mover los hilos de manera internacional para evitar que se difundan estos audios? Que vamos a estar muy atentos, porque son nuevas informaciones que van a comprometer aún más a Karina, a Javier y a todo el gobierno Pero es que además es una estupidez, porque hoy día, a ver, sale en Uruguay, se explota en redes sociales, te llega por WhatsApp a tu celular, ¿ya? Persona por persona, ¿ya? Le va a llegar a todos los argentinos a su celular. Y mientras tanto los medios tienen que estar callados, los medios no se pueden quedar callados, una cosa así. No, po. ¿Ya? Entonces van a tener que decirlo y el gobierno va a tener que entrar en un choque judicial contra los medios. Se desfonda, o sea, es una estupidez lo que han hecho. La gestión está, ellos están entrando en una etapa de gestión espantosa, están al lado de la elección. No, esto se les va a caer si ellos siguen en esta ruta. Impactante lo que pasa en Argentina. Puesto número uno. El candidato presidencial José Antonio Kast defendió su propuesta previsional Chao préstamo al Estado, aunque evitó entregar detalles sobre su financiamiento. Asegura que el plan será costeado con recursos fiscales y que la fórmula exacta se presentará una vez que asuma el gobierno. La estrategia, según Kast, busca evitar que el Ejecutivo amarre recursos antes del traspaso del mando, y la falta de precisiones ha generado críticas por la viabilidad de su programa. Sin embargo, su asesor económico Jorge Quirós sostiene que el modelo es sólido y apunta a una reestructuración profunda del Estado, reducción del gasto público y un nuevo marco de libertad económica. Javier Milei, ¿aló? No sé si leíste la entrevista que dio Jorge Quirós, que es el estratega en Diario Financiero. Habló de muchos temas, de cómo va a reducir el Estado, de las medidas que va a hacer. Y bueno, él se proyecta como el posible ministro de Hacienda en un eventual triunfo a José Antonio Kast. Él es como una garantía al mundo empresarial, al mundo corporativo, como dijo el Nico. Y bueno, en toda esta polémica del chao préstamo al Estado, pareciera que están defendiendo un punto ideológico más que lo que tiene que ver con un acuerdo transversal y que pone en riesgo un aumento de las pensiones, que hoy día, por cierto, la PGU hace un primer aumento de la pensión garantizada universal. Pero ¿cómo leemos la jugada que está haciendo el comando de Kast y particularmente Jorge Quirós, Alberto Mayor? Como una estupidez. Estoy hablando electoralmente. O sea, Kast venía haciendo una campaña perfecta y desde que apareció Quirós, ¿ya? Y esta nueva discusión del chavo préstamo, Bernardo Fontaine, qué sé yo, o sea, entró en un pantano donde no va a poder salir. No va a poder salir. O sea, tenía la campaña ganada, lista, cerrado, ¿ya? Tú analizabas los números estaban clarísimos. Analizabas lo cualitativo, en el centro, en el corazón del sistema, había un solo nombre, una sola persona enganchada perfectamente que se llamaba José Antonio Kast. Esto hasta hace 3 semanas. ¿Ya? Y de repente, ¿ya? Esos típicos giros que hacen los comandos que no se dan ni cuenta que lo hacen. ¿Ya? Empiezan como, vamos para acá, ahora esto. Mira, ¿quién iba a pagar el costo de cambiar de posición respecto a la reforma de pensiones?
iba a ser Janet Jara, que iba a salir a decir que había que hacer cambios cuando ella había impulsado esa propuesta. De pronto, ¿ya? Aparece que el que tiene que dar explicaciones es el comando de Kast, que ahora tiene a uno de los creadores de la reforma, ¿ya? Y que inventó, a confesión de parte, relevo de prueba, el mismo Bernardo Fontaine dice, sí, yo fui el padre, ¿ya? De esta idea del chavo préstamo, del préstamo, perdón. Y entonces ahora estamos en el chavo préstamo. ¿Y cómo está? Sin que se haya todavía... Esto es una ley que todavía no está ejecutada. O sea, no ha empezado a funcionar y ya el creador de esto te dice, es que la estamos mejorando. Y ojo que al mismo tiempo nos enteramos a través de la columna de Daniel Matamala que su principal asesor, quien es Jorge Quiroz, Sí. que todos conocemos, tiene un historial defendiendo a empresas coludidas, como por ejemplo el caso de los pollos y las farmacias. Lo que pasa es que hay una época en que varios economistas de libremercadistas radicales señalaban que, y esa es la razón por la cual le piden a Lagos que no haya colusión, no haya delito de colusión, porque señalaban de que solo podían verse beneficiados los consumidores. Bajo ciertas condiciones, las colusiones podrían generar ese tipo de escenario, ¿ya? Y entonces se señalaba que, dado las características de Chile, de su economía, esto era conveniente muchas veces que hubiese formas de integración vertical, formas de eventualmente algún nivel de colusión, ¿ya? Porque no era para aumentarle artificialmente los precios, sino que muchas veces era por niveles de eficiencia, en fin. Bueno, dicho esto, ¿ya? Que es muy interesante porque la colusión supone planificación y planificación al final es planificación centralizada y eso se supone que es de izquierda. Y es lo contrario al libre mercado, hacer colusión, Claro. no deja entrar nuevos actores. Entonces es muy llamativo, pero finalmente había como algunos grupistas, no muy grandes, ¿eh? Pero que algunos que mantenían estas tesis y habían niveles de tolerancia a este tipo de argumentos. Bueno, entonces Quiroz claramente vive todavía en ese reino, ¿no? Y Kast está siendo muy explícito, que una de las gracias que tiene también políticamente es que él en un momento dice, esto es lo que pienso y para allá voy, no tengo duda. Y aquí viene la duda. Yo no tengo tan claro que los empresarios, más allá de una emoción inicial, digamos, vean tan claramente con buenos ojos esta deriva que está tomando Kast. Porque, para decirlo en simple, ¿ya? Una reforma como la que está diciendo Quiroz es una reforma de inestabilidad, ¿ya? O sea, no es distinto a De Polo diciendo hay que inyectarle inestabilidad al sistema. No es distinto, ¿ya? Entonces, yo creo que va a ser muy delicada las próximas semanas para Kast, porque además se regaló todo esto antes del primer debate. Pasa también un fenómeno que, como si uno lo lee, que es que Kast se está transformando en un refundador. Tal como se planteó durante el proceso de las constituciones fallidas. Sí. Quien Bueno, plantea una refundación termina mal. claro, pero lo que él plantea es una forma de refundación muy específica que se llama restauración. O sea, la figura que a él lo hace grande es la figura de la idea de que hay una falta de autoridad. Y por tanto, pasarse un par de pueblos en términos de autoritarismo no es tan grave. Claro, como estamos en déficit. Yo creo que el diagnóstico o sea, esa situación que explica Kast es muy importante hoy día en el mundo. O sea, yo creo que el gran error de la izquierda fue, en su alejamiento de lo soviético, qué sé yo, fue el alejamiento del concepto de autoridad. Claro, se quitaron le hicieron un poco de asco al traje que terminó perjudicándolo. Sí, entonces, o sea, todo el rato que apretaba el acelerador, estaba con el embrague apretado. Y entonces no pasaba nada. Todo se calentaba un poquito más el motor. Entonces, ese proceso de la izquierda está terminando, digamos, con una problemática seria, y es que la gente dice, sí, yo quiero los derechos sociales, yo quiero los apoyos del Estado, quiero todo eso, me parece bien, pero no me gusta que el presidente no mande. Y no me gusta que las autoridades políticas no tengan la capacidad de hacer las cosas y que después se puedan excusar en que en realidad no tienen la potestad para hacerlo. No quieren, el mundo, esto no es solamente en Chile, Claro, un no fenómeno quiere global. más horizontalidad.
¿Ya? Sí, quieren una estructura vertical que les dé seguridad. Bueno, por eso también apelan a cierto tipo de iglesia, también Por supuesto. que los seres humanos tratan de buscar un cierto tipo de trabajo. Y porque además viene un mundo que te está diciendo por todos lados de que va a ser vertical. O sea, tú tienes en este momento... a ver, primero vamos a tener que acostumbrarnos a ciertas cosas. Los gobiernos legítimos para los occidentales son las democracias. Perdón, existen gobiernos legítimos que no son democracias. Claro. Lo hablamos. ¿No? ¿Ya? Y eso va a ser explícito y notorio en 5 minutos más. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a pensar de que no solamente es la democracia el único criterio de validación. ¿Ya? En segundo lugar, que la gente está pidiendo más verticalidad porque hay temor, porque hay una nueva relación geopolítica que produce mucha incertidumbre. Entonces, todo eso explica un poco el crecimiento de Kast. Pero Kast se equivoca porque todo lo que está haciendo supone una conflictividad interna del sistema político y la gente odia eso. También eso lo lee Matei en su relanzamiento. Sí, me da la impresión de que este relanzamiento fue bastante más organizado, con más criterio que los anteriores. Que los anteriores fue como, salgamos de este momento difícil y punto. ¿No? Sino que ahora, bueno, de hecho en 15 días sube 3 puntos en la encuesta nuestra. Entonces, ¿Cómo quedó la encuesta? ¿Te acordáis? Sí. Bajó Jara, que estaba en 39 a 36. Uh-huh. Baja el primer lugar, baja el segundo lugar, que baja mucho, baja 5 puntos Kast de 4 puntos a 25. ¿Ya? Luego sube 3 puntos Matei, que llega a 17 y algo, ¿ya? Había bajado mucho. Sube también Kaiser, o sea, el tercero y el cuarto suben. Uh-huh. O sea, Kaiser va y le quita algunos votos a Kast también, ¿ya? Y sube a 11 puntos. Y el resto está mucho más abajo. El resto nunca me ha marcado Franco Parisi más de 6%, en este caso ha marcado 4 y tanto. O sea, ese es como, y de ahí para abajo el resto. Ya, te preguntaba esto porque la decisión que toma Kast, y por eso estamos comentando en el puesto número 1 de nuestro ranking de noticias, es porque él se negó a explicar bajo qué mecanismo va a reemplazar el Chavo Préstamo, que para que se entienda quizás quienes no... porque es medio complejo entender todo este sistema, eliminar un préstamo obligatorio a los fondos de pensión del Estado, reemplazándolo por bono, que mantiene la autonomía financiera del Fondo de Protección Previsional, a lo que invirtió el mismo Bernardo Fontaine, claro, que se sumó a la campaña, que en Mesa Central el fin de semana dijo que, aunque era el autor, fue una medida como ante el contexto actual, donde la izquierda quería casi que estatizar todos los fondos. Bueno, y Kast se niega a entregar una explicación de cómo lo va a hacer. También Kast dijo en días anteriores que no ve tan necesario al Parlamento, y vemos la entrevista de Jorge Quiroz donde hace medidas que van a recortar el Estado en una gran medida. El mismo Ignacio Briones, que es el encargado económico de Matei, dijo que eran medidas voluntaristas. Entonces, Kast está importando bien poco negociar con cualquier sector. Dijo, cuando ya esté el gobierno, como él lo llama el gobierno de emergencia, yo voy a gobernar prácticamente por decreto. Fíjate que hay una cosa que a los políticos como que no les importa nada, que es el nivel de coherencia de las acciones. Y es relevante. No digo que los políticos no puedan cambiar, de hecho, al contrario, deben cambiar muchas veces. El punto es cuál es tu capacidad de explicar coherentemente cada uno de tus movimientos. Cuando tú, al mismo tiempo, hablas contra el Congreso, estás inscribiendo todos tus candidatos al Congreso, en ese mismo momento te llegan toda clase de personajes desde la derecha. Hay una llegada de distintos tipos de personajes, más de derecha, menos de derecha. Yo les quiero recordar que 2 de los principales, yo creo que son los principales fichajes que tiene Kast en su equipo en este proceso, son Carter y Codina. Yo les quiero recordar, simplemente, ¿no?, qué rol cumplieron Carter y Codina para el estallido. O sea, eran súper críticos de Piñera, pero no por derecha. O sea, parados a la izquierda. O sea, ellos fueron el octubrismo político dentro de la derecha. Claro. Lo que hubo de octubrismo en la derecha fueron ellos. O sea, yo me recuerdo hasta el lugar donde estaba parado escuchando la radio, ¿ya?, caminando, yendo a comprar pan en la esquina de mi casa y escuchando la radio, y de repente escuchar a Carter haciendo un emplazamiento al gobierno de comprender la problemática social,
O sea, muy lejos de la tesis conspirativa, de la tesis... Muy lejos, todo lo Bueno, lejos. pero espérate. Mario Desbordes, po, Mario Desbordes. que ahora es como un corpóreo de la ridiculez. Entonces, Era un tipo sensato en ese momento. Estaban- Entendía exacto. el problema. exactamente. Después se volvió un fanático y yo no sé de dónde sacaron su fanatismo. Nunca me lo he podido explicar muy bien. No, es un giro inesperado, simplemente... Y eso que eran personas sensatas. Entonces, no, yo creo que el problema, más allá de si en ese momento eran sensatos o ahora son sensatos, el punto es que no hay ninguna coherencia para explicar Ah, ese claro. tránsito. ¿Ya? O sea, a mí, yo puedo entender que tú puedes decir cosas muy distintas en dos momentos distintos y ser sensato las dos veces. ¿Ya? Pero también puedes ser insensato Las dos veces. las dos veces. Alberto, para ir cerrando, una parte de la estrategia de Kast es, según lo que él dice, es buscar evitar que el Ejecutivo actual amarre recursos antes del traspaso del mando. ¿No crees que esto tal vez la gente lo pueda ver como mezquino? Yo insisto que todo aquello que no se entiende hace mal en las elecciones. O sea, toda esta agenda que armó Kast nos cuesta hasta explicarla estas últimas 3 semanas de Kast. Antes de explicar a Kast era súper sencillo. ¿Ya? Hablo de seguridad, hablo de seguridad, hablo de seguridad. ¿Ya? Como en este momento tiene que hacerse cargo de esta problemática, que es el tema económico, que le queda lejos. A Kast le queda lejos. Uno asume, es que es de derecha, entonces le queda cerca. No, le queda lejísimo. No sabe de economía, ¿ya? No entiende nada de todo esto. Tiene una mirada mucho más conservadora que los liberales económicos de la derecha chilena. ¿Ya? Él tiene una mentalidad mucho más de campo, una mentalidad más corta. ¿Ya? No es de los que va a correr a Nueva York. ¿Ya? No. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene un perfil muy distinto al resto. ¿Ya? O sea, casi si no fuera por fenotipo, evidentemente, del sector, ¿ya? No sería muchas veces del sector. Entonces, es una persona que tiene otras características muy diferentes. Y en ese sentido, da la impresión de que a él, cuando se metió en economía, se le ha enredado el naipe. Él confía en una persona que el resto de los economistas deben tomarse la cabeza diciendo, padre, no podemos ir para allá. No podemos ir para allá. Dejarte 3 elementos solo Sí. de que dijo Jorge Quiroga en la entrevista al DF. Dijo, ajuste fiscal, reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses. En 18 meses, No, ¿cómo sí, tanto? no. Eliminación de fraudes sociales, evasión en transporte. Como que la gente va a pagar la micro ahora y se va a ahorrar plata. Competitividad tributaria, rebajar el impuesto corporativo efectivo al 20% con incentivo a la formalización laboral. Él plantea que bajando los impuestos va a hacer que la gente contrate a las personas y no las tengan en la informalidad. Y facilitación regulatoria contra la permisología, modernizar normativas como la ley de urbanismo y construcción, esta idea que tiene de que hagan metro, edificio en altura al lado de los metros, acelerar el proceso del CEA y reducir trabas municipales, todas que fueron muy criticadas por los economistas de la plaza, por Sanhattan e incluso por Ignacio Briones. O sea, mira, la única descripción que se puede hacer metafórica es que eso es un choque a 200 por hora. O sea, te fuiste contra el poste, ¿ya?, a 200 por hora. No hay ninguna posibilidad de que gestionar eso, primero, no va a funcionar. O sea, cada una por sí sola es casi imposible o imposible, y todas juntas son completamente imposibles y además son disruptivas. O sea, estamos en un escenario completamente disruptivo y quiero ser bien enfático en esto. Lo resumo siempre así, ¿no? Chile tuvo un ataque cardíaco el 2011. Claro. Tuvo un accidente cerebrovascular el 2019. 2 años después empezó la primera operación a tajo abierto, ¿ya?, gigante, masiva, que fracasa, ¿ya? El cirujano no lo hizo bien. En el siguiente proceso, lo que ocurre es una siguiente operación, ¿ya?, ahora sí que sí, para resolver los problemas de este cuerpo bastante enfermo, y el nuevo cirujano, completamente opuesto al otro, de la clínica del frente, de la competencia, también lo hace mal y fracasa ese proceso, ¿ya? Y esta persona queda bastante mal, con 2 operaciones gigantes, con 2 grandes eventos traumáticos en términos de su salud, y sin medicamentos para poder avanzar. Y de repente me dicen, mire, lo mejor que podemos hacer aquí es aplicar electroshock. Ya, ¿cuál sería
confía en mí. Es muy extraño esto de ir a agarrar o a pegarle martillazos al enfermo y llegar con grandes intervenciones no muy diseñadas en su conjunto para que puedan operar y los problemas en específico que estamos teniendo. Entonces suena muy extraño. El señor Alberto Mayor nos ha acompañado hoy día en el ranking de noticias. Queremos hacer unas preguntas a la Cosa Nostra. Tenemos que ir a eso, pero antes tenemos un mensaje y más datos. Momento de se suma Fernando Leo, hay pases, está Geraldine Buenos González. días, Bienvenida. buenos días, Buenos días. Nicolás, buenos días Yeye, buenos días turninas y turninos. Y estamos contentos porque está Alberto Mayor, a quien tenemos algunas preguntas que hacerle. A Sin ver. volumen. Primero, último dato de la encuesta Cosa Nostra, ¿algún descubrimiento? Sí, hay cosas bien interesantes. Una cosa bien interesante es que este eje que uno pensaba que podía ser súper importante para la campaña de Jara, que este eje de queremos a personas que no vengan desde los privilegios a gobernar, ¿ya? No le importa a nadie. Oh, se desmontó eso. Eso no importa, ¿ya? Hay un giro pragmático muy fuerte, a tal punto que por primera vez en la historia de la medición, Sebastián Piñera supera a Patricio Elwin en evaluación, Ya. ¿ya? Que es un giro pragmático, así como salir de la solemnidad sacerdotal, de la transitología, ¿ya? A llegar a... La gestión. A gestión, resolvamos las cosas y qué sé yo. Ese giro se nota en muchas variables, entre otras esta, de que nos muestra que la gente dice, no, ¿sabe qué? Si proviene de privilegio, a mí qué me importa, lo que importa es que gobierne y ya está. Entonces eso desmonta un elemento... Lo cual es muy chileno porque después tienen a los de privilegio y se enojan. Sí, claro. Después viene el ojo. Sí, pues viene el momento, ese giro. Bueno, y lo otro es que lo que descubrimos es que hay varios bolsones de votos donde hay muchas probabilidades de movimiento. Ya, o sea, sea, aparecieron los indecisos. Es que nosotros nunca los hemos visto como indecisos. Nosotros los vemos como hay un cierto voto. O sea, nosotros, de la manera en que nosotros medimos, nosotros logramos que la gente se pronuncie. Por tanto, prácticamente, en principio no te aparecen indecisos, pero te aparecen fluctuaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de las encuestas ofrece toda clase de formas de decir no sé, no voy a votar, quizás no sé, te dicen toda clase de cosas. Al final, y eso aparece te influye en un 20%, qué sé yo, y eso no es verdad, porque los votos nulos y blancos son 2%, 3%, entonces no es verdad. Entonces, ¿cómo tú diseñas para que eso no ocurra y te saca el dato? ¿Ya? Esa es la gracia. Pero después nosotros decimos, ya, pero aquí hay varios que claramente podrían migrar a otra candidatura, ¿ya? Y entonces nos pusimos a mirar y hay varios paquetitos de votos que no son paquetes grandes de votos, pero son paquetes de 7, 14%, ¿ya? Que están muy cercas entre sí y que de alguna manera, si Jara se cae mucho, podría ir a Matei. Si Matei deja de ser más relevante, se podrían ir a Jara, ¿ya? O sea, ahí hay varias cosas Hay interesantes. movimiento. Claro. ¿Y el voto duro de cada uno existe? Sí, existe un voto duro, bueno, sobre todo en los dos extremos. O sea, hay un voto duro sólido de la izquierda, que es como un bloque, que es bastante grande, que es lo mismo que sacó el apruebo en el proceso constituyente, 36%. No se mueve 36. Ahora, ojo, no se mueve 36, pero hay un fragmento de ese 36 que podría moverse. O sea, yo en principio se van para allá. Pero si ve que se empieza a caer todo porque hay un 45% de la gente, que yo encuentro que es gigante, que está dispuesto a votar por un mal menor. Ah. Entonces ahí... ¿Y cómo formulaste esa pregunta? Como para saber que están dispuestos para votar por un mal menor. Bueno, la gracia justamente es que pusimos la pregunta más radical. O sea, pusimos dentro de la frase, que usted está de acuerdo con una frase, qué sé yo, y pusimos dentro de la frase, es decir, usted está dispuesto a votar por un mal menor. Ah. Y es muy raro que te digan, sí, porque la palabra incluye la palabra mal. En esta cosa, en las preguntas, una palabra puede muy cambiar, fuerte claro. cambia mucho. Entonces la pusimos a propósito poniendo una palabra fuerte, la palabra mal de por medio, ¿ya? Y que al 45% te diga, sí, estoy dispuesto al mal menor,
es porque el mundo está difícil. Sí, porque ahí está favoreciendo principalmente a la derecha, se podría decir, que es vista como la opción menos riesgosa. Claro, ¿Y en qué momento deja de ser riesgosa la derecha? Es que esa es la variable Matei. O sea, esa es la variable Matei. Esa es la variable que Matei puede capitalizar. Porque efectivamente, si existe un porcentaje muy grande de gente que piensa en el mal menor, ¿ya? Evidentemente en este momento ella no es la prioridad fundamental de la derecha, ni es la prioridad fundamental de la izquierda, pero ya hay mucha gente que está en esta tesis, por ejemplo, gente de centro-izquierda. De hecho, el crecimiento de Matei en los últimos meses, el último mes y medio, en el mundo concertacionista es espectacular. Espectacular. O sea, ya tiene todo ese mundo concertacionista, lo tiene ella. Ya lo tenía con Toá, ojo, que Toá nunca tuvo completo ese mundo. Ya, claro. Toá se compartía mitad y mitad con Matei y eso. Pero todo lo otro ya se lo fue comiendo. Lo que pasa es que no ha bajado en conseguir el bolsón más grande de votos, que son los concertacionistas enojados. ¿Ya? La gente que defiende los valores de la concertación, pero no defiende la concertación. Allí Matei no solo no está llegando, ella tuvo mucho voto allí hace un año, hace 8 meses, hace 7 meses, y hoy día no tiene, ha perdido votos. Ella ha crecido Kaiser mucho. O sea, ese es la zona donde Kaiser ha logrado agarrar votantes. Que es un fenómeno también, Kaiser. Kaiser es un fenómeno, más allá de que hoy día esté en cuarto y como que está fuera de... O sea, ¿tiene una fuerza más fuerte que Parisi y que Meo? Muy claramente. Qué loco. Es que lo loco es que haya aparecido lo contrario, a mi juicio. O sea, Marco está marcando mucho menos de lo que marcaba habitualmente. Franco está mucho más bajo de lo que él cree y lo que otras encuestas dicen. A nosotros nos resulta muy coherente el movimiento. Y entonces sí marca en el norte, ¿eh? Sí marca en el norte. En el norte hay un bolsón de Parisi fuerte. El PDG es muy fuerte en el norte. Muy fuerte. Hay una identidad nortina que habla mucho con el PDG. Es que lo que pasa es que es un mundo anómico el norte. Es un mundo anómico. O sea, si tú tuvieras que hacer políticas públicas para enfrentar como todos los procesos de degradación de Chile, tendrías que agarrar y partir por el norte, ¿ya? Porque es allí donde está, por decirlo así, la zona de contagio. El Far West. Claro. Entonces tú tienes que ir ahí porque la desestructuración de las ciudades, la desestructuración de la seguridad, todo partió allí. ¿Y Kast? ¿Qué pasa con Kast? ¿Qué hizo para perder tanto voto negativo? Bueno, se metió en la discusión que él nunca se metía, en la discusión interna de los partidos. Como él está obsesionado por reemplazar a Chile Vamos, claro. ¿ya? O sea, él entró mira, es muy peligroso cuando las personas entran en resolver su problema psicológico más importante de su historia, ¿ya? Los candidatos no pueden entrar ahí porque se nublan, se pierden. Entonces, él llegó el momento en el cual tenía de rodillas a la centro derecha y tenía el apoyo de los empresarios contra la centro derecha. Un escenario que era casi imposible hace un año. En ese momento perdió los papeles. En ese momento Kast entró en una dinámica en la cual, tú te fijas, habló contra el Congreso. No estaba hablando contra el Congreso. Él habló en automático porque lo que quería decirle a los empresarios, que los empresarios le decían lista única porque tenemos que tener el Congreso. Y él les quería decir, no es importante el Congreso, no se preocupen de eso. ¿Por qué? Porque a él no le servía hacer lista única, porque si hacía lista única tenía que respetar a los incumbentes. Si respetaba a los incumbentes, la derecha volvía a sacar los mismos candidatos como senadores y diputados. Entonces no le servía para reemplazar a la derecha. Entonces él tenía que convencerlo. Habló contra el Congreso, le queda el desastre porque como tiene la imagen de autoritario, entonces lo primero que va a debilitar es el Congreso, y quedó muy mal. Luego sigue con toda esta cosa de hacerle un daño gigante a la centro derecha, quitándole gente y ostentando en riego por goteo, en desangrado constante, su triunfo. Y luego empieza con el chavo préstamo para perjudicar a la derecha respecto a su negociación con Janet Jara. Puras peleas internas. Y la gente cuando ve esas cosas se desconecta y dice, es que no entiendo nada, es impertinente y ya no me gustó. Alberto, el análisis de La Cosa Nostra está en el canal de La Cosa Nostra para poder ver este especial. ¿Sabes que ayer un amigo me dijo conseguí un link ilegal para ver el especial?
Sí. La semana de Vito. Como que ya Sí. se reparte por torrent. Sí. No, nosotros siempre hemos apoyado esa ilegalidad. Siempre hemos apoyado esa ilegalidad. Si no, Así que nada. es como yo firmo libros pirateados, o sea, también no tengo problema. Lo siento a mis editores, pero... Tampoco lo incentivemos. Entonces... Pero digamos que si se recibe. Pero hay que lo que hacer. pasa es que si la gente quiere leer, ¿por qué no? Yo voy a decir que no, o sea, Sí. no. Está bien. Oye, lo que sí, el análisis de La Cosa Nostra y el especial está disponible en el canal de La Cosa Nostra para que lo vean. Y en mi canal personal, en el Alberto Mayor en Medios, Sí, en Alberto Mayor en medio del spin-off. el spin-off. Lo pueden seguir También también. lo pueden ver. Y también sacamos página web, ¿Cuál es? ¿ya? Encuestaslcn.cl. Cuestaslcn.cl. Ahí pueden ver todos los productos. Entonces ahí pueden descargar Todo el merch. los informes, porque los informes se distribuían como en dictadura, así como soterradamente, Sí. de mano en mano, ¿ya? Y ahora entonces... No, pasaba en esos fines de semana que no se pueden hacer encuestas, que llegaba una versión que confidencial. llegaba una versión confidencial o que, pasaba mucho, que gente publica cosas de las anteriores como si fueran actuales. No, acá está para comprobarlo. Y aquí ahora pueden comprobarlo. Entonces nos hicieron una donación gentilmente en gente de aplicaciones web.cl y entonces hicimos la página web. Encuestaslcn.cl para que lo puedan ver. Alberto, ha sido un placer contar contigo hoy. Fernanda, como siempre, esta es tu Pase. nave a continuación Sí, sí. en este pase. Y Geraldine, nosotros nos vamos a casa. Sí, no, yo voy a clases. Y- Tengo clases a las 11:30 Usted va a ahora. estudiar, yo sigo acá. ¿Puedo decir una cosa de las encuestas? Una cosa cortita. Dale, por favor. Mira, nosotros nos financian las personas que ponen 10 lucas, qué sé yo, y logramos financiar la operación de la encuesta. ¿Ya? Recién tenemos página web, no teníamos plata para hacerla, ¿ya? Para decirlo en simple. Y nos donaron, qué sé yo, eso muy agradecido. ¿Ya? Competimos con empresas que venden 10.000, 15.000, 20.000 millones de pesos al año, ¿ya? En encuestas. Y les ganamos. Es verdad. Y los ganamos no porque seamos súper buenos. Entonces, yo solamente les digo, preocúpense, ¿ya? Porque ustedes tienen una empresa importante y no puede ser que unos gallos que trabajando así como estamos trabajando, ¿ya? Como podemos, ¿ya? Les ganemos en la precisión de las encuestas. Eso habla de que quizás no sean encuestas, sino vehículos. Pero yo eso solo es digo, otro debate. preocúpense. Es otro debate. Yo lo único que digo es que una persona con metodología 2 aprobada en sociología hace la encuesta de nosotros sin problema y saca un resultado parecido al nuestro. Oye, para que sigas atento también, te sientes con suerte, demuéstralo, juega ahora en Estelar-Bet, la casa apuesta chilena con depósitos de 1.000 pesos, retiros al instante, atención al cliente 24/7 y promociones todos los días para hacer tu juego más entretenido. Lo mejor es tu turno para ganar, regístrate con el código turno, deposita 5.000 pesos y más y recibe una cuesta gratis de 10.000 pesos más de giros gratis, solo para mayores de 18. Ojo, Estelar-Bet ofrece encuestas. Chile versus Brasil este jueves, para que puedan jugar. Y Qué miedo. nos vamos con este mensaje. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile, avanza contigo. ¡Qué lindo! La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia. Como yo, porque ahora tendrán que supervisar la orden de alejamiento de mi expareja. Para mí, Ley Fernanda, porque ahora es delito compartir mis fotos íntimas, aunque yo las haya enviado. Para mí, Ley Daniela, porque evita que tenga que contar una y otra vez lo que viví. Para mí, Ley Valentina, porque tengo derecho a una atención sin violencia en mi embarazo y parto. Para mí, Ley Mónica, porque me ofrece atención jurídica y psicosocial gratuita para mi reparación. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres, que no lleva el nombre de una sola,
porque es una ley en nombre de todas. Conoce más en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. El noticiario que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Turno AM.